El teléfono rompió la tranquilidad de la madrugada en Seattle como un cañón disparado contra las paredes de mi casa. La lluvia golpeaba con furia el tejado de mi residencia en Queen Anne, un ritmo que solía arrullarme, pero que esa noche resonaba como un tambor de alarma, marcando un peligro inminente. Tomé el teléfono de la mesita, la mano temblando apenas, no por la edad, sino por la intuición que se había afinado durante décadas enfrentando la violencia y el engaño del mundo. Sabía que ninguna llamada a estas horas traía buenas noticias, siempre era un presagio de calamidad. «Mamá, estoy en la cuarta comisaría», dijo una voz rota al otro lado de la línea. Mi corazón se detuvo y luego golpeó con fuerza contra mi pecho. Era Clara, mi hija, pero había algo en su tono que no era el suyo, era metálico, lleno de miedo y desorientación, la voz de alguien que ya no se sentía segura en su propio cuerpo. «Julian me golpeó», susurró. Llamó al 911 y les dijo que yo lo había atacado. Ahora me tienen en una celda. Me incorporé de un salto, la colcha cayendo a mis pies, y la oscuridad de la habitación parecía querer tragármela. Julian Thorne, el hombre carismático que había prometido proteger a mi hija bajo cualquier circunstancia, estaba detrás de esto. Su sonrisa elegante y su máscara de filantropía escondían a un depredador. «Mamá», su voz tembló, y un escalofrío recorrió mi espalda. «El oficial Mellor está aquí. Está nervioso, observándome a mí y luego a la puerta. Sabe quién soy. Sabe quién eres tú». Antes de que terminara la frase, ya estaba calzada y lista, moviéndome con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar crisis. Pantalones, chaqueta, abrigo, llaves. «No digas nada, Clara», ordené con la voz firme de quien dicta sentencias. «No firmes papeles, no respondas preguntas. Voy para allá». Colgué y corrí hacia el auto. Lo que normalmente era un trayecto de 25 minutos se convirtió en 11. Las calles de Seattle eran ríos de agua, y los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio. Cada semáforo en rojo era un riesgo calculado, una pequeña transgresión de leyes que había respetado durante toda mi carrera. Esa noche, sin embargo, no era Adeline Dance, la juez retirada, era una madre, feroz, que no toleraría que su hija fuera devorada por un depredador. Mientras conducía, repasaba los meses anteriores, los gestos extraños que había pasado por alto, los pretextos de Clara para evitar reuniones familiares, los suéteres de cuello alto en pleno verano. La forma en que se encogía cuando Julian alzaba la voz en una cena. La culpa me aplastaba, había dedicado mi vida a reconocer señales de abuso en desconocidos, pero había cerrado los ojos ante las de mi propia hija. Frené bruscamente frente a la comisaría. El edificio de hormigón gris, envejecido por la lluvia, parecía un bloque de cemento y acero. Cerré la puerta del auto y avancé, los fluorescentes derramando su luz fría sobre el pavimento mojado. Empujé las puertas de vidrio y el olor a café rancio, cera de piso y tensión humana me golpeó. Un joven oficial levantó la vista, su expresión cambió de impaciencia a reconocimiento aterrorizado. «Oficial», dije con voz que cortó el murmullo del lugar. «Señora, no puede», balbuceó. «Soy la juez Adeline Dance», interrumpí, inclinándome sobre el mostrador. «Mi hija está detenida. Me va a decir exactamente qué ocurre, y ahora». El oficial Mellor tragó saliva y balbuceó algo sobre protocolos y denuncias. Julian había presentado una queja, llegó con un corte en el antebrazo, asegurando que Clara lo había atacado mientras dormía. Mi desprecio fue inmediato. Era el clásico Darbo, negar, atacar y revertir los roles de víctima y agresor. Julian no era un abusador cualquiera, era calculador, astuto, alguien que sabía que quien llamara primero al 911 controlaba la narrativa. «¿Quién está a cargo de este caso?», pregunté. «El capitán Reynolds», murmuró Mellor. «Está con el señor Thorne tomando declaración». «Conozco a Reynolds. Siempre preocupado por su estatus y conexiones más que por la justicia. Y Julian Thorne era de esos hombres que podían comprar la lealtad de cualquier institución con un cheque bien colocado». «Lléveme a él», ordené, y Mellor se apartó, viendo algo en mis ojos que anulaba su entrenamiento. Caminé por el pasillo,
los tacones golpeando el suelo con determinación. Primero, no fui a la oficina del capitán. Fui a la celda. Necesitaba verla. Miller abrió la puerta de la sala donde la tenían. Clara estaba acurrucada en la silla, encogida, temblando ligeramente. Sus pijamas de seda estaban rasgadas y su cabello empapado de lluvia y sudor. Al levantar la vista, mi respiración se detuvo. Su ojo izquierdo estaba hinchado, casi cerrado, un morado grotesco contra su piel pálida. Su labio partido y el brillo de su mirada, un animal herido, esperando el golpe final. Mamá, susurró. Me arrodillé y la envolví en mis brazos. Temblaba violentamente, impregnada de miedo y sangre. Te tengo, susurré con ferocidad. Se apartó ligeramente, agarrándose a mi brazo. Mamá, está mintiendo. No lo ataqué. Llegó borracho, empezó a gritar sobre tonterías, me golpeó. Tomé un cuchillo para defenderme, y él se cortó a propósito para incriminarme. Le levanté la manga. Mi respiración se detuvo, un mapa de violencia en su piel, moretones recientes, antiguos, marcas de dedos, pequeñas quemaduras circulares cerca del codo. ¿Hace cuánto tiempo? Pregunté, la voz temblando con rabia contenida. 6 u 8 meses, murmuró, la vergüenza en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque eres la juez Vance, sollozó. No quería que supieras que soy débil. Le acerqué mi rostro. No eres débil. Sobreviviste a un monstruo. Ahora necesitamos ser valientes solo un poco más. ¿Lo harás? Asintió. Me levanté, limpiándome las lágrimas, reemplazadas por la máscara de la jueza. Salí de la celda y fui a la oficina del capitán. Abrí la puerta de golpe. Reynolds estaba sentado, cansado y molesto. Julian, con un paquete de hielo en el brazo vendado, parecía impecable, suéter de cachemira y pantalones oscuros, el cabello ligeramente despeinado, calculando cada gesto. Cuando me vio, su expresión pasó de sorpresa a cálculo y luego a una sonrisa que buscaba manipular. Evelyn, dijo, lamento que haya tenido que venir. Esto es, un malentendido. Clara perdió el control. Cállate, Julian. El silencio que siguió fue absoluto. La máscara de cordialidad de Julian se quebró. Reynolds se puso firme, había comenzado la verdadera contienda. No puedes simplemente irrumpir aquí. Mi mirada se clavó en Reynolds, una mirada que había paralizado a fiscales veteranos en los tribunales más duros. Capitán, ¿ha realizado una inspección completa del estado de mi hija? Pregunté con voz firme. ¿Se han registrado todas sus heridas defensivas? ¿Se han documentado los moretones en sus brazos, torso y espalda? ¿O se conformó con escuchar la versión de un adinerado donante de la gala policial y encerró a una víctima de abuso en una celda? Reynolds se ruborizó visiblemente. Seguimos los procedimientos habituales. El señor Thorne presentaba una lesión evidente y se identificó al agresor. Identificó al agresor según quien contaba mejor la historia, repliqué con dureza. Si procesa a mi hija sin una evaluación médica completa, si hace un informe incompleto, demandaré a este departamento, demandaré a la ciudad, y lo demandaré a usted personalmente, Reynolds. Y si no cumple con su deber, me aseguraré de que nunca recupere esa placa ni su jubilación. ¿Me entiende? Reynolds palideció, miró a Julian y luego a mí. Vio en mis ojos la certeza absoluta. Quiero que llegue una enfermera forense de inmediato, ordené, y quiero ver cada informe del incidente. Julian se levantó, moviendo la cabeza con una mezcla de falsa compasión y teatralidad. Evelyn, por favor, estás emocional, lo entiendo, es tu hija, pero observa mi brazo, me cortó, es peligrosa. Di un paso hacia él. Su altura y presencia eran intimidantes, 1,88 metros de arrogancia y poder, pero retrocedió ante mi proximidad. Sí, veo el corte, Julian. Una incisión limpia, superficial, con un ángulo imposible para un ataque real. Perfecta para autoinfligirse daño. Y vi los brazos de Clara, las marcas de las quemaduras.
Sus ojos se abrieron, un destello de miedo real atravesó su máscara de arrogancia. No sé de qué hablas, dijo con voz temblorosa. Ella se lo hizo a sí misma, es masoquista, está enferma, vas a arrepentirte. Mi voz bajó, cargada de amenaza. Saqué el teléfono y marqué el número que recordaba de memoria, mi otra hija, Sarah. Mamá, ¿qué pasa? Contestó al instante. Sarah, escucha, necesito que vayas a la caja fuerte. La caja que Clara te entregó la Navidad pasada. Hubo un silencio, luego la voz de Sarah se endureció. La caja de zapatos, me dijo que no la abriera hasta que algo malo le sucediera. Está viva, pero necesitamos su contenido ahora. Llévala a la cuarta comisaría de inmediato. Colgué. Julian me miraba con la máscara resquebrajándose, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Qué caja? Preguntó, su voz ya sin la suavidad habitual. No le respondí. Me senté, cruzando los brazos, esperando. Durante media hora permanecimos en un enfrentamiento silencioso. La enfermera forense llegó, acompañada de Clara, y comenzaron a documentar cada herida, cada marca, cada fractura. Julian intentó hablar con Reynolds, tratar de recuperar su dominio, pero el aire había cambiado, el capitán sudaba, consciente de que había entrado en terreno minado. Entonces apareció Sarah, empapada, con un abrigo improvisado sobre su pijama, cargando una caja de zapatos envuelta en cinta adhesiva. Sin mirar a nadie más, avanzó directamente hacia la oficina, deteniéndose frente a Julian. Cobarde, susurró, entregándome la caja. La coloqué sobre el escritorio de Reynolds. ¿Qué es esto? Preguntó, nervioso. Esto, dije, cortando la cinta, es la evidencia. Dentro, un pasaporte, un fajo de billetes y un USB metálico. Clara pensó en todo, dije mirando a Julian. Sabía. Sabía que nadie la creería contra ti, así que documentó cada abuso. Julian se lanzó hacia el USB, desesperado, pero Reynolds fue más rápido, deteniendo su mano y presionándolo contra la silla. Siéntese, señor Thorne. Conecté el USB a la computadora. La pantalla mostró una estructura de carpetas con cientos de archivos, fotos, videos, audios, todos fechados y organizados meticulosamente. Abrí un video reciente. El interior del penthouse de Julian apareció, Clara y él en el encuadre. Julian gritaba, el audio era claro. Eres inútil, vociferaba. Sin mí, no eres nada. El video mostraba los golpes, las patadas, el miedo real de Clara. Otro archivo contenía su voz amenazante, fría. Si intentas dejarme, Clara, te mataré. Haré que parezca un accidente. La sala quedó en un silencio absoluto. Reynolds miró a Julian, toda la admiración se había evaporado, sustituida por desprecio. Señor Thorne, póngase de pie, dijo Reynolds con firmeza. Julian tembló, obedeció y le pusieron las esposas. Ese clic metálico fue música en mis oídos. Está arrestado por violencia doméstica agravada y asalto con arma, dijo Reynolds, mirando la pantalla. Además de detención ilegal. Llamaré a mi abogado, gritó Julian mientras lo conducían fuera. Esto es un montaje. Nos cruzamos con la mirada, su máscara había caído. Solo quedaba la desesperación de un hombre acorralado. Regresé a la celda. La enfermera estaba recogiendo sus herramientas, con una expresión de comprensión y tristeza. Está mal, dijo. Fracturas, heridas defensivas, quemaduras de segundo grado. Me acerqué a Clara. Sentada al borde del catre, vestida, sus ojos buscaban consuelo. Se fueron, susurró. Sí, dije. Tenemos la evidencia, Julian no saldrá hoy. Se desplomó en mis brazos, llorando como nunca. Estas no eran lágrimas de miedo, sino de alivio. La batalla inmediata había terminado, aunque la guerra legal apenas comenzaba. La audiencia de fianza estaba programada para la mañana siguiente. Pasamos la noche en el hospital, vigilando a mi hija mientras los médicos cuidaban su cuerpo maltrecho.
Al amanecer, la ciudad estaba cubierta de un gris mojado. Me vestí, con un traje que era más armadura que ropa, y fui al juzgado. La sala estaba repleta, las noticias del arresto de Julian habían corrido. Lo vi, sentado frente a su abogado Mark Sterling, confiado y susurrando estrategias, completamente ajeno a lo que su mundo estaba a punto de descubrir. Entró el juez Harrison, conocido por su rectitud. La fiscal del distrito, una joven con mirada decidida, se puso de pie. Su señoría, solicitamos que se niegue la fianza. El acusado representa un riesgo de fuga y la evidencia muestra un patrón de violencia e intimidación. Marcus se levantó, seguro. Su señoría, esto es exagerado. Mi cliente es un miembro respetable de la comunidad. Las acusaciones provienen de un conflicto doméstico complicado. La evidencia de video no ha sido autenticada. Estamos listos para pagar una fianza de 2 millones. 2 millones no son nada para él, comentó el juez, serio. Entonces se abrieron las puertas. 3 mujeres entraron, cada una con la mirada firme, los pasos decididos, aunque las manos temblorosas. Eran sobrevivientes. La fiscal se sorprendió, consultó su teléfono y asintió. Su señoría, tenemos testigos adicionales. Sterling objetó, emboscada. Objeción denegada, dijo Harrison. La mujer mayor dio un paso adelante. Mi nombre es Elena Rostova, comenzó, su voz firme y clara. Su voz tenía un marcado acento, pero la firmeza era innegable. Fui asistente personal de Julian Thorne hace 5 años, dijo con claridad. Marcus Sterling abrió la boca para interrumpir, pero el juez lo silenciaba con una sola mirada. Continúe, señorita Rostova. Me fracturó la mandíbula, dijo, señalando una cicatriz en su barbilla. Me amenazó, si hablaba, revocaría mi visa y enviaría a mi familia de vuelta a nuestro país. Vi las noticias esta mañana y reconocí la conexión al instante. La hija de la jueza Vance había sido atacada, y supe, con una certeza que helaba la sangre, que si alguien podía detenerlo, esa persona era ella. Entonces llamé a las demás, indicó a las otras 2 mujeres con un gesto tembloroso. Salió conmigo en la universidad, susurró la más joven. Me encerró en un armario durante 2 días. Me rompió los dedos, intervino la tercera, mostrando una mano con deformidades leves. El silencio en la sala era pesado, casi doloroso. Julian Thorne permanecía con la mirada fija en la mesa, evitando los fantasmas de su pasado que lo rodeaban como sombras. Miré a Sterling, toda su seguridad había desaparecido. Empacaba su maletín, calculando cómo distanciarse de un cliente cuya corrupción ahora era evidente. El juez Harrison observó a las mujeres, luego a Julian, su rostro era implacable, duro como piedra. La corte encuentra que el acusado representa un peligro grave e inmediato para la sociedad. La fianza queda denegada y permanecerá en custodia hasta el juicio. El golpe del martillo resonó como un trueno. Julian levantó la vista y buscó entre la multitud, me encontró. Sus ojos ardían de odio, pero también estaban vacíos de poder por primera vez. Era solo un hombre con un uniforme naranja barato siendo conducido a una celda. Salí de la sala y encontré a las 3 mujeres en el pasillo, acompañadas por Sarah, quien sostenía sus manos con firmeza. Gracias, les dije. Elena negó con la cabeza. No, juez Vance, gracias a usted. Tuvimos miedo, pero cuando supimos que estaba usted, supimos que estaríamos protegidas. El juicio tomó 6 meses de preparación. Los medios cubrían cada paso, pero dentro del tribunal fue devastador. La evidencia contenida en el USB era irrefutable. El testimonio de Clara, Elena y las demás delineaba la verdadera naturaleza de Julian, un monstruo que escondía su brutalidad tras el dinero y el encanto superficial. Me senté en la galería cada día, observando a mi hija subir al estrado. Vi cómo su voz temblaba mientras narraba noches de terror, de manipulación y dolor, vi cómo resistía, cómo contaba su verdad con una mezcla de miedo y fuerza. Cuando el veredicto se leyó, culpable en todos los cargos, no hubo aplausos ni vítores.
Solo un suspiro colectivo, un alivio largamente esperado. Julian recibió una sentencia de 25 años en prisión estatal. 6 meses después de la condena, fui a visitar a Clara. Se había mudado a una cabaña pequeña junto al mar, lejos de los vidrios y el acero del penthouse que una vez la aprisionó. La tarde estaba fresca, el aire impregnado de sal y viento. Nos sentamos en el porche, envueltas en mantas, observando las olas romper contra las rocas. Los moretones habían desaparecido, dejando apenas cicatrices plateadas que contaban historias de dolor y supervivencia. Su brazo ya no tenía el yeso, pero la sanación emocional aún era un camino lento. Pintaba en un caballete un lienzo de azules profundos mezclados con amarillos brillantes, un caos que de alguna manera reflejaba la esperanza. «Mamá», preguntó sin levantar la vista. «Sí, cariño». «¿Extrañas tu trabajo como jueza? ¿El poder que tenías?». Miré hacia el océano gris y pensé en las túnicas, en el respeto, en la sensación de imponer orden al caos. Durante años creí que la justicia se dictaba desde un alto estrado, que dependía de lógica y precedentes. Creí que proteger al mundo significaba aplicar la ley estrictamente. La observé, estaba marcada, pero completa. Fue entonces, en esa tarde tranquila, que comprendí que había estado equivocada. La justicia verdadera no es un concepto abstracto. Es elemental, primal, no se trata de la ley, sino de proteger. De ponerse entre los vulnerables y los depredadores. Clara dejó el pincel, tomó mi mano con fuerza. «Me salvaste, mamá. No porque fueras jueza, sino porque estuviste allí». Le apreté la mano con firmeza. Esa era la lección que me había costado toda una vida aprender: el sistema falla, los protocolos fallan, la policía comete errores, el dinero compra silencio. Lo único que realmente detiene a los lobos es la disposición de alguien a responder al llamado, a conducir en la noche lluviosa y decir: «No esta vez, no conmigo». Nos quedamos en silencio, mientras el sol descendía pintando el cielo de violetas y dorados. La pesadilla había terminado, las cicatrices permanecían como mapas de lo vivido, pero ya no eran heridas abiertas. Eran la prueba de que habíamos sobrevivido. En la quietud de aquella tarde, escuchando el vaivén del mar, finalmente sentí que podía respirar. El martillo había caído y, esta vez, el veredicto era de vida.